Este es el regalito que nos dan ya como despedida del hotel, que es la lunch, porque no nos da tiempo a desayunar. Ya son las 6 menos 10 de la mañana. Y aquí tenemos todas las maletas que las tienen que meter en el autocar, todas. Y esperando ya para irnos. Aquí está Fernando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos días. buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Eso. Ya se acaba lo bueno. Bueno, se acaba. Da igual, hay que seguir. La proteína, llegamos a las 2:30. El chavalote está ahí. Y Adriana dejé por ahí atrás. Bueno, pues así iniciamos el camino a Ciudad de México. 6 de la mañana, día 20 de diciembre. Estamos aquí en Dubái de momento. Vamos para el aeropuerto. Oye, un pastelito aquí. Esto parece un pastel, ¿no? Pero está bien rotito. Estoy bien dormido, ¿eh? Qué cantidad de maletas, madre mía. Mira. Ustedes ya metieron las maletas en el bus. Los pasaportes ya están. Los teléfonos, los cargadores. ¿Todo bien? Bueno, ya lo de viajar. El vuelo nuestro sale del aeropuerto número 1, del terminal número 1. Y aquí en Dubái nosotros tenemos como 3 aeropuertos. El vuelo sale a las 9:30 y ahora 6:20, por eso ya tenemos bien tiempo para llegar al aeropuerto, para documentar las maletas, ir a la inmigración. Si alguien quiere hacer cualquier cosa en el aeropuerto, también tenemos bien tiempo para hacerlo. Cuando llegamos al aeropuerto, o la sala del aeropuerto está dividida a 6 zonas. La sala del aeropuerto está dividida a 6 zonas. Nuestro bus va a parar al frente de la puerta número 5, de la zona número 5. Y no se preocupen por eso, porque les voy a acompañar hasta dentro, hasta el mostrador donde vamos a documentar las maletas. Aquí nada más en el aeropuerto no permiten a los pasajeros esperar tanto en el aeropuerto, por eso me van a esperar así cuando llegamos. Me van a esperar así en el bus sentados unos minutos para bajar las maletas del bus. Y desde el bus cada uno va a agarrar su maleta, cada uno es responsable de agarrar su maleta, porque ahí no hay maleteros, pero no vamos a caminar tanto, nada más entramos de la puerta y vamos a llegar al mostrador y vamos a ver dónde está el mostrador. Aquí en el aeropuerto hay wifi abierto 24 horas, si alguien quiere aprovecharlo. También hay casas de cambio, en caso si alguien del grupo tiene algo de la moneda local y quiere cambiarlo, se puede desde el aeropuerto. Para las maletas, permite por cada uno pasar con 45 kilos divididos en 2 maletas. Entonces cada uno puede pasar con 22 o 23 kilos por cada maleta. Y para las maletas grandes hay conexión. O sea, si ya tienen una escala en Estambul, ¿no? En esa escala no necesita buscar las maletas, y allá si alguien quiere quedar en el aeropuerto se puede. Si alguien quiere salir necesita visa para salir y puede sacarla desde la internet. También la última cosa que quiero explicarle a ustedes es el tema del tax free acá en Dubái. Aquí en Dubái le dan o le devuelven 5% para las compras que hicieron acá. Nada más hay que tener los pasaportes y los recibos. Cuando llegamos allá al aeropuerto les voy a indicar dónde está esta tienda, por si acaso si alguien quiere recobrar esos 5%, pero eso es recomendable para las compras de valor, 500 mil dólares, porque al final son 4 o 5 dólares por cada 100 dólares. Por eso no vale la pena perder 30 minutos o algo así para recobrar unos dólares al final. ¿Ya está claro todo, familia? ¿Hay preguntas? Nada más tengo esa hoja para escribir los comentarios de ustedes sobre nuestro servicio, sobre
los tours, el hotel, la comida, los vehículos, los guías, sobre todo, nada más cuando terminen, afirmarían abajo acá. Pues ya amaneciendo, como veis. Ay, qué sueño tenemos algunos. Las maletas vamos a esperar porque vamos a entrar para adentro y ya directamente a que nos den el check-in. Así se ve por fuera del aeropuerto. Tiene 3 aeropuertos, si no me equivoco, Dubái. No sé si este es más nuevo, más viejo, no sé si es el que vinimos, no tengo idea. Bueno, pues aquí estamos esperando. Va a haber una larga espera. Genial. 18. Bueno, pues las 8 menos cuarto. Ya hemos pasado todos los controles de seguridad. Hemos pasado un par de ellos. Bien, todo. Y hasta las 9, Alex, se te cayó esto. Gracias. Hasta las 9:30 creo que no sale el vuelo. Y el embarque 8:45, así que tenemos una horita. A tomar café. Sí, ahí tenemos a Adriana que enseguida sale con la frase mágica. ¿Con pan o sin pan el café? Pues, Ahí hay dudas, ¿eh? Ya. pues ahí traigo mi bocadillo. Bueno. Por aquí ya puedo grabar un poco más tranquilo, pero voy a guardar la cámara. Pues aquí tenemos un tren para ir a la puerta D. Estamos dentro del metro. El metro del tren. Esperamos tomar el tren. Si quieres ir al baño. Sí, ahora iré. Espera un momento. Ahora ya parece que estamos más cerca de poder tomar el café. La puerta que nosotros queremos es de la 18, ¿no? De 18, ahí de 32, No, de la D1 a la D32. Eso significa que por aquí vamos bien. Por este camino vamos muy bien. Zona de perfume, chavala. La zona de comida está ahí enfrente.
coche con el 10% de descuento, ¿no lo quiere? Pone de 1, de 12, luego de 22, de 27. Las nuestras están por allá, de 13 a de 21. Bueno, como podéis imaginar, no voy grabando normal, voy con la cámara medio como que graba y no graba. Esta sala de espera es grandísima, ¿eh? Bueno, pues los baños, de verdad que me tengo que acostumbrar. Luego cuando entras al baño, antes de entrar, tienes máquinas de sacar bebidas o cafés. ¿Cómo llegan a 18? Sí. Está hasta el fondo, ¿no? Pues parece. Vaya paseo impresionante que nos estamos dando, ¿eh? Como para que no haya una cafetería allá. No, no la hay. No hay. Entonces hay que ver por dónde nos podemos comprar. Son asientos, ¿eh? No todos son así. Mira aquí. Aquí mismo nos vamos a sentar un rato. Mira el avión como despega. Una cafetería. Aquí delante es donde venden algo de café. Sí, ahí tienen las máquinas. Aquí vamos a pedir un café de estos para llevar. Puedes solicitar los cafés, solamente 2 cafés, porque luego en el avión nos van a dar de comer. 50 dirhams. ¿Y 50 dirhams cuánto es? Pues ahora lo vamos a ver. Creo que 270 pesos o por ahí, más o menos. Qué barbaridad. Más o menos, ¿eh? Lo vamos a comprobar. Vamos a mirar la moneda de aquí, el cambio. Por eso es bueno tener esto de aquí. Le ponemos... Ah, mira, coincide que tengo la misma cantidad. La moneda local 50, 276 pesos, 2 cafés. ¿Qué te parece, chavala? Encima nos dice, ¿queréis algún pastelito, algún pan? Es que vamos a comer ahora en el avión. Y luego nos iremos a la sala lounge de Estambul, porque vamos a estar 12 horas allí. En principio íbamos a ir a la ciudad a hacer compras, pero con ese rollo de que tienen que hacer otra vez el visado, digo, bueno, pues a esperar. Bueno, pues iniciaron el embarque, el café lo lleva en la mano, no nos ha dado tiempo ni de tomar el café. Es que el embarque lo hacen muy temprano. El vuelo sale a las 9:30, el embarque a las 8:20. Pero por una parte no me quejo, si estuvieran metiendo a la gente dentro. El problema está que no está entrando nadie todavía. Pues ahí está la puerta 18 y no hay nadie embarcando. Y no creo que hayan entrado ya. Mira, y sí que había café aquí, creo. Aquí al ladito había café. Bueno, nos vamos a sentar por aquí. Bueno, pues ya estamos aquí sentados esperando de 18, el Starbucks aquí al ladito. Para lo que nos han cobrado, podría haber comprado el Starbucks también. Total, nos han cobrado como $5 y pico por café. 5 dólares y pico, no, perdona. Casi $7 por café. Imagínate, 270 y tantos pesos. ¿$7 dijiste? Por café, sí. Tú divides 200. Ah, compraste 2. Claro. 270 y algo, que no me acuerdo de algo ahora. Lo divides por 20. No, son 6 y pico, creo. Más o menos. Bueno, ya se están acabando la hora de hacer los números. Ya volveremos a la realidad de pagar en pesos más adelante. Aún nos queda el aeropuerto de Estambul con 12 horas allí. Este es el abordaje que no se está haciendo a las 8:20 hasta Estambul. Y luego el que nos lleva a México es por la noche, de madrugada, a la 1 de la mañana. El abordaje, el vuelo sale a las 2:10. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, pues ¿qué hora es ahora, chaval? Las 8:50. Pues estamos embarcando media hora más tarde de lo que ponía, para que veáis. Pero bueno, aquí estamos esperando. Bueno, pues ya estamos camino del avioncito. El avión es uno de Turkish Airlines, si no me equivoco.
Vinimos con Emirates, pero lo vamos a comprobar. ¿Qué asiento te tocó, hermana? Vamos con uno de los aviones de Emirates. Yo ya estoy pensando en la buena dormida que me va a echar. Bueno, también muy buena compañía Turkish, chaval. Sí, no lo negué. Pasa que Emirates se portaron demasiado bien. ¿En el que regresamos, sí? Ah, no, es que es del Nuestro destino. Sí, está bien ahí. El avión grandecito. El chavalote se ha ido para atrás hasta 31. No, aquí no está igual como la otra vez, ¿no? Un cojín, una mantita que tenemos ahí, unos auriculares para lo he guardado para escuchar aquí las películas. La pantalla es más pequeña que de Emirates, es un poquito más pequeña todo, pero bueno, también es buen avión. Es una pena que no tenga ventana ni cerca de la ventana. No podré grabar ni despegue ni aterrizaje, pero bueno, no hay otra. Bueno, ya tenemos la pantallita puesta en español, ahora mismo habla en inglés, pero lo tengo para poner películas y cosas de esas. Está con las instrucciones de cómo va a ser el viaje, en el sentido de las cosas de seguridad. Y ya, y ahora pues a descansar un ratito. Viaje, te dan una botellita de agua. Estoy viendo esta película, pero el vuelo, tiempo restante, ya llevamos un rato, ya llevamos más de media hora. Tiempo restante 3 horas. Estambul serán las 9:42 ahora, hay una hora de diferencia. Y nada, ya vamos por acá desde Dubái. Bueno, pues lo que quería decir que hay una hora de diferencia y que el vuelo aproximadamente son 4 horas y media más o menos. Ya están sirviendo las comidas, ya se huele rico, tenemos hambre. Bueno, un borillo, un jugo de manzana. Esta es el agua clásica que te dan así. Luego los cubiertos, mantequilla, mezclada. Aquí que hay, aquí parece que hay un pastelito. Ahora cuando lo abra lo enseño mejor. Aquí no sé lo que hay tampoco. Bueno, voy a parar y lo voy a abrir porque también estoy muy arrinconado. Claro, como está Adriano también. Y nada, vamos a comer un poquito. Esta es la comida que nos traen. Ahora ya se puede ver mejor. Esto es como una pasta, hay champiñones al lado. La pasta lleva como espinacas.
Lo que yo creía que era un pastelito es queso con tomatito y aceituna. Un pastelito y ya, eso es todo. Y después de la comida, el café con leche que me acaban de servir. Vamos a tocar tierra en cuestión de un minuto. Estamos a punto de tocar tierra en Estambul. Muy tranquilo el viaje. Estamos aquí en el aeropuerto en Estambul. Nos vamos a buscar la sala lounge a ver cómo llegamos a ella. Es la preocupación que tenemos en este momento para descansar, comer y hacer lo que queramos. Bueno, pues seguimos paseando. Este aeropuerto es impresionante, Impresionante lo que sigue. Ya os hice un vídeo bastante amplio de cuando estuvimos haciendo escala aquí. Bueno, escala cuando fuimos a salir hacia Egipto, que nos paramos a la sala lounge, que también está impresionante. Y bueno, dentro de lo malo de esas 12 horas de espera, el que podamos entrar en la sala y disfrutarla es algo bueno. Pues si no, imagínate todo lo que gastas de dinero para esperar 12 horas dentro de un aeropuerto. Porque esa es otra, Mírame.
Hazme una. Estaba haciendo una foto aquí con lo de Bienvenido a Estambul. No hay que pasar el control de pasaporte, si no nos harán pagar, hacer otra vez el, ¿cómo se dice?, el visado. Vamos a pasar el control de... Es que la zona roja esta es para estar en el mismo aeropuerto sin necesidad de presentar ningún visado más. Te quedas en el mismo aeropuerto, pero es otro control que te hacen. Así que hay que presentar, no sé si el pasaporte o el vuelo ahí. Sì, ma mo era uscite. Estamos aquí en la zona ya pasamos el control. Esta es la zona de la otra vez que estábamos por aquí dentro paseando. ¿Ahora ya te acuerdas de este lugar? Sí, ¿no? Sí, claro. Ahí está la estatua. Y el tema de los vuelos todavía no podemos saber nada porque hasta que venga nuestra hora. Encontrar la sala lounge, esta que nos metimos el otro día. Es una que tenía terraza aquí fuera y todo también. Ve más lento. Es impresionante, ¿eh? Ya está. Ahí estoy grabando, mientras subo la maleta estoy grabando que nos vamos para arriba. De verdad que... Bueno, pues nos vamos para la sala lounge que la tenemos por aquí. Creo que a la derecha. Es muy grande esta sala. Ahí está la recepción y ahí voy a entregar la documentación. Hay gente esperando. Papá, hay una espera impresionante. Sí, no, la otra vez que vinimos no había tanta espera. Bueno, pues ya estamos aquí en la sala lounge. Aquí están las comidas. Ahora vamos a ver si encontramos una mesa. Os grabaré un poquito de vez en cuando. Vamos a estar 3 horas y media, nos dan, porque hay mucha gente. A la salida recogeremos los pases de abordar. Bueno, pues dejamos ahí al chavalote cuidando. Me voy a por la comida. Los postres los tenemos aquí abajo también. En esa zona de ahí tenemos postres, bebidas alcohólicas y sin alcohol. Ahí para la hora del café va a estar demasiado bueno. Bueno, pues 3 horas y media que se agradecen. Bueno, pues aquí cubiertos, tenedor o qué es esto, cuchara, panecillos y todo esto de comidas. Lo grabo rápido y me pongo mi comida. Ahí hay ensaladas, lo mismo que por allí. Esta es la zona de postres, con las ensaladas por acá. Bueno, voy a ponerme la comida que tengo hambre. Mi plato de momento un poco de ensaladita. Las aceitunas las voy a extrañar. Y Adriana un poquito más fuerte, que tenía mucha hambre. Me voy a pedir una bebida. Ah, y una sopita, qué rico. Bueno, pues aquí me he montado el ordenador con esta que tenemos aquí para la conexión de cables. Y nada, me he montado el chiringuito de trabajo para estar un ratito aquí ocupado. Y me voy a pedir seguramente otro café, un pastelito, ya veremos qué más me pido. Está para relajarse, la verdad. Hemos pegado aquí toda la tarde, son las 6:20 de la tarde, ya vamos a salir, que se nos terminaron las 3 horas y media de estancia. Afuera ya es de noche. Y desde ahora hasta la salida, quedan todavía 6 horas más de estar aquí. Ya veremos si alternamos y venimos luego más tarde. Pues aquí estamos en la zona de comidas todavía. Estamos agarrando una agüita, unas bebidas para llevarlas luego para afuera. Y aquí está la música en directo de esta tarde. La voy a grabar un poquito.
Oye, pues qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Gracias. A bajar aquí a la pista central, se podría decir, del aeropuerto, donde estamos dentro ya del aeropuerto, mejor dicho, ya con los pases de abordar y todo. Y a pasear un poco. Oye, Ellos comparten. consultar ese tema que te dije. Pero ya después. Ahí te lo venden en euros, ¿te has fijado? Ah, sí. Pues estamos en zona europea. No, pero aquí tienen su propia moneda, chaval. Sí, pero que también estamos en zona europea. Bueno, pues ahí está el McDonald's, ahí arriba el Subway, Char. La C para allá, la D para allá, a la izquierda. Allí lo pones. Sí. Bueno, pues unos con muchas preocupaciones de que ya se le va el vuelo, otros muy relajados porque el vuelo nos sale al cabo de 6 horas. Otros de tiendas diciendo a ver que se me olvidó de regalarle algo a alguien. ¿Qué le puedo llevar para ponerlo contento? Y otros pues como aprendiendo, ¿no? De cada detalle que estamos viendo. Por ejemplo estos de aquí, de los pastelitos de aquí. La pastelería turca, ¿no? De vez en cuando pega un vistazo para atrás, chaval. El duty free. Pues si os digo la verdad, me han sorprendido para bien tanto la ciudad de Estambul como el país entero, ¿eh? En las zonas que hemos estado nos ha gustado mucho. Pues estamos bajando a otra sala. Joder, sí que grande esto. Vamos a ir aquí a Turkish Airlines para que nos dé un ticket que ellos cada 5 horas te tienen que dar una comida. Y luego tú la puedes cambiar, por ejemplo, en el Burger King o en donde tú quieras, ¿no? Nos han dado una hojita. Esta hojita es para consumir en ciertos locales, por ejemplo, Carl Jr. o Burger King, o hay 5 o 6. Y ahí lo entregas y te dejan consumir en caso que tengas hambre. Nosotros lo hemos utilizado para aprender a defenderte un poco en caso que no hubieras tenido una sala lounge. Pues así, por ejemplo, pues puedes cambiar por consumir una hamburguesita o alguna cosa. Así te vas entreteniendo también. Volvemos a subir para arriba, otra vez a donde estábamos. Pues aquí está el chaval preguntando por los perfumes. Pues tenemos que gastar el dinero que nos ha quedado turco, que sí. Bueno, pues ya tenemos una colonia más cada uno. En los olores a ti que desaparecen por momentos. Tenemos que llegar hasta el final, ¿no? O subir por aquí en la parte de arriba. Podemos subir. Yo creo que es por aquí en la parte de arriba. Bueno, aunque no nos parezca, estamos conociendo un poquito el aeropuerto. Ah, no, aquí no es. Es en el otro lado. ¿Es aquí? ¿Ya habíamos subido entonces? Bueno, vamos, pero... ¿Sí, vamos? Ya habíamos subido, que se me había olvidado. ¿Sí? Que pensaba que tenía que subir una planta más. No, estábamos todo el rato en la misma planta. Menos cuando bajamos a lo de Turkish. ¿Sabes para qué zona queda? Aquí a la derecha. Vamos a esas hamburguesas ricas. Otra vez pasamos al lado de los pastelitos.
Alex. Mueve gente este aeropuerto, chaval. Creo que es el aeropuerto uno de los más importantes del mundo. Pues también es la capital, bueno, es una de las ciudades más importantes del mundo también. 20 y tantos millones de habitantes, pero aparte de eso, el turismo que viene aquí, me parece que es líder mundial en turismo, Estambul. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿A dónde vamos? ¿Está ahí arriba? Hay que subir a las escaleras, pero no sé dónde están. Pues ya hemos llegado, aquí es donde... Bueno, chaval, se va a sentar a la mesa al lado porque aquí tenemos todo lleno de maletas y eso. Pero mira, papitas, hamburguesitas, refresco y lo mismo los demás. Aquí estamos en esta sala de comidas que tenemos tan grande aquí arriba. Luego cuando nos cansemos nos vamos a pasear otra vez o nos vamos otra vez a la sala lounge y ya veremos. Ahí os vamos radiando cómo va el día, radiando o grabando, como le quieras decir. Sí. Pues otra vez camino de la sala lounge. Aquí bien acompañados estamos. Estábamos ahí enfrente, justo enfrente estábamos cenando. Ay, que se me cae la maleta. Ahora no hay tanta gente como por la mañana. Ahora la cola es mínima. Una espera de 5 minutos, puedes ponerle 7. Los demás pueden esperar sentados. Ok, yo te acompaño. Está muy bien ese monito, chaval. Está muy bien conseguido. Pues ya terminó el concierto ese cuando nos fuimos antes. Lo que he echado de menos en este viaje, una de las cosas, son las gafas de sol. Y luego me dio pereza comprarme unas. Bueno, pues aquí tenéis las bebidas, las comidas calientes, ahí. Aquí las ensaladas y detrás están los postres. Tipo de ensaladas que hay. Tipo de comidas calientes como las que estáis viendo. Esta carne que hay ahí, esta carne de res está muy buena. Esa de pollo, arroz y otras cosas. Estas son las sopas. Tema de cafés. Los postres, os lo voy a enseñar un momentito. Lo tenemos por aquí. Es que no lo grabé esta tarde, pero también es muy completo el tema de postres. Tenéis peras ahí arriba. Y manzanas también. Y aquí hay otro igual, ensaladas y postres detrás. Así que está muy bien, puedes beber todo lo que quieras, de bebidas, de refrescos, de alcohol, lo que tú quieras. Y puedes estar máximo de 3 horas, por eso a las 11 y pico es cuando nos toca irnos. Adriana se me habrá bajado allá abajo seguramente. Esa es la sala de bar que os digo, ahí podéis tomar las copas que queráis. Y toda esta sala que está bastante vacía, es muy tranquila. Y Adriana no sé dónde se ha colocado, por dónde. Estamos en Playa del Carmen, os quiero presentar esta preventa, Centro 25, excelente ubicación, está al lado de la 38 con la 25. Estamos a 7 minutos de la playa. Es un edificio de 23 unidades tipo estudio con excelentes amenidades. Fernando. 23 unidades equipadas en los lavas de la mejor calidad, Paco, como siempre. Ahí el chaval nos va a pasar unos reviews muy interesantes de la nueva calidad que estamos ocupando. También recalcar que las amenidades son estratégicamente escogidas para que funcione tanto la renta vacacional como para la comodidad, como lo es spa, gimnasio, solarium, un bar, grill. Bueno, no tiene todo este desarrollo, Paco. Lobby de recepción, ascensor, pero aparte de eso tenemos
Un excelente precio. ¿Desde cuánto lo podemos ofrecer? Porque Desde- son departamentos de 35 a 37 metros cuadrados. Desde 2.185.000, el más económico, con un 30% de enganche podemos tener este Y desarrollo. quiero recordaros que se entregan amueblados y equipados. Nos vemos, contáctanos y ahí hacemos la mano. Sígueme en mi canal de YouTube y contáctenme a mi número de teléfono. Si les interesa adquirir una propiedad en la Riviera Maya. Bueno, pues aquí estamos descansando. La verdad que ya te entra sueñito. Esto se supone que es la sala de cine, sala de televisión cine, pero fijaros las pantallas donde están. Bueno, es muy amplia esta sala, esta zona, ¿no? Desde esa esquina hasta donde termina lo marrón aquello, hasta allí llega. Todo eso y para atrás, bastante más para atrás. Es muy grande esta sala, tremenda sala. Pues como podéis imaginar, no hemos agarrado nada de comer, nada de beber, pero luego antes de irnos, dentro de 3 horas, sí, seguramente comeremos algo más. Ya veremos a ver qué. Hoy es día de rellenar la panta antes del viaje. ¿Cuántas horas son de aquí a Ciudad de México? Creo que son 13 horas, más o menos 13 horas. Bueno, pues 12:30 de la noche, ya nos queda media horita para abordar. El chavalote estaba dormido aquí. Mira, ahí está, tumbadito. Yo vengo de comer otra vez. Hoy es el día de la gran comilona. Es la posada aquí, en el aeropuerto, ¿no? Pues tendremos la hora de abordaje a la 1. Es que la verdad que entra sueño, 12 horas metidos aquí. Por muy bien que te traten, como veis, la sala está estupenda, los baños ahí. Las comidas, la bebida, todo. Ay, pero cómo echas de menos una cama. Pues está todo en hora, está todo bien, correcto. Nos vamos a buscar la sala de espera. La sala de abordar, mejor dicho. Pues 12:45 de la noche y fijaros el ambiente que hay. No parece que sea de madrugada. Salen vuelos continuamente de aquí, de este aeropuerto. Ahí te indica la puerta de aquella grande de allí para la izquierda, por donde fuimos antes a buscar lo de la comida. Tremendas pantallas tienen por aquí, Pues va a tener escala en Cancún el vuelo. Como pasó cuando vinimos para acá. Lo lees, si lo miras, lo pone. Bueno, y la escala en Cancún va a ser de madrugada, así que no podré grabar. Si me tocara la ventana no podría grabar el mar tan bonito que tenemos por allí. T6, T5, ya estamos cerca. Al ladito de la puerta ya. Hacer sus compras
Lo increíble es que para entrar aquí a esta sala me hicieron un control, a todos nos hacen un control de pasaporte y la tarjeta de embarque, pero aparte de eso tuvimos un control de policía a varias personas, entre ellos yo y Alex, para confirmar quién eres, dónde vas y todo eso con el pasaporte. Bueno, está bien. Ya estamos embarcando, como quien dice, somos de los primeros. Pues el avión fantástico, ¿no? Así se ve. Qué bueno. ¿Dónde está el chavalote? Nos ha tocado la 130 BC. Qué bueno que estamos juntos. Bueno, pues aquí estamos delante de la pantallita para cargar el celular, para poner los auriculares. El chaval que tiene en esa bolsita azul que nos dan. Pues nos dan cepillo de dientes, antifaz creo que se le llama, pantuflas, calcetines y pasta de dientes también. Ah, y para no escuchar. Tapones para el oído. ¿Unos calcetines también? Sí. Es increíble. Todo eso nos lo dan aquí, en esta bolsita, como veis. Y luego aparte de eso también te dan, ¿qué más te dan? Ah, bueno, almohada. la almohada, el de Ah, y esto es una manta. o manta. Una mantita que te pones por encima y la almohadita. No nos podemos quejar. El vídeo que nos ponen para el tema de seguridad en el avión, la verdad que está bien. Está bonito, bien completo y agradable. El menú y ahora voy a usar el traductor de Google para saber lo que nos ofrece. No se ve nada, pero sí nos trae. Aquí aparte de los cubiertos tenemos también una servilletita, toallita húmeda. Y yo he pedido pollo, creo que todos hemos pedido pollo. A ver si chaval. Yo me había quedado dormido unos minutos, estaba frito, dormidito, me acaban de despertar para comer. Pasando por Chicago en este momento, por eso lo estaba grabando, pero es que este vidrio se ve mal. Bueno, pues estamos a poco más de 2 horas de llegar al aeropuerto de Ciudad de México. Esta es la segunda comida que nos dan. No se ve mucho, pero es una tortilla, un poco de espinacas, tomate, aquí un poco de ensalada con queso y aquí no sé qué es. Bueno. No se ve mucho, pues nada, vamos a comer. Aquí está Diana, que ya está comiendo, el chavalote. Estamos todos con cara de dormidos, de verdad, pero bueno, estamos bien. Lo importante es que el viaje va bien y que todo está bien. Ya estamos cerca de llegar a Ciudad de México. Por aquí está el chavalote. Vamos, ya con ganas de llegar.
punto de salir y el avión sigue para Cancún. O sea, nosotros no podemos irnos a Cancún, tenemos que bajar aquí. Adriana, buen viaje, que sí. Chavalote, también buen viaje. Sí, bueno. Pues nada, nos vemos fuera. Son los que entran y otros que se van. O sea, medio avión se va para Cancún. Pues ahí está el avión con el que hemos movido. Hay una cosa importante, no perdáis el ticket del embarque, porque ahora al salir, como es un avión que va a 2 sitios, para aquí y para en Cancún, tienes que enseñar tu pase de abordaje para dejar de salir. Bueno, ya cansados, pero ya estamos bien aquí. Vete a saber. Bueno, pues nos tocará esperar por aquí un rato. El control de pasaporte ha sido rápido. Qué bueno que sí o sí. Pues aquí estamos en la puerta 8, esperando que nos vengan a buscar. Ahí, Fernando, ¿cuántas maletas llevas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Te has traído Estambul, Egipto y Dubái entero? Un poquito, ahora fue un poquito, pues ya traía cosas, nada más lo necesario. Lo necesario, ¿no? Oye, qué buena cara tienes después del viaje que hemos tenido. No he dormido nada. Bueno, pues ya estamos de regreso. Mira, maletas hasta aquí, porque ahí atrás no caben todas, ¿a que sí? Bueno, pues ya nos vamos a ir. Iglesia más bonita, pequeñita, pero bonita. Bueno, tenemos un ratito de camino. Vamos a fueron muy productivos de jóvenes, ¿no? No comíamos y ahora comemos. Lo cerraron para remodelar. Sí. Pero es para casi normal. Pues es que así son los turnos de la mañana. A las 7 o 6:30 tiene que estar desayunado. Se ve que las carnitas están buenas. Sí, pues aquí todo maletas, ya terminamos. Hombre. Tengo ganas de huevos motuleños, eso es lo que me pasa. Ahorita nos vamos. Mira el Tutankamón que se trajo de allí, de Egipto. Una pasada. Ahí está Sebastián. Debimos de decirle que lo secara. ¿Tiene mojado? Sí. Por mayor razón. Por mayor razón que no le pasaba nada, que todo era original. Se ve bonito. ¿Buen rato? Pues ya ustedes van a ver, si espero que se le quite. Ahora lo voy a ver, tengo yo paciencia Bueno, por no verlo. importa, no importa nada. Mira qué precioso. ¿De qué es? ¿Pero ¿Te mandó? mojado por qué? De madera. Es que no Es madera, ¿no? Sí, pero Aquí es donde va a tener su ubicación. ¿Ya tiene su ubicación aquí? Otro pedestal en Nefertiti. Pero bueno, falta... Estaba a punto de decirle ya, tráetela, pero mira. Lo que os quería enseñar es que en el vídeo que he grabado, que Fernando no vino ese día, vendían este tipo de ¿cómo se dice? De tela con oro. Y ella tiene comprado 2. Tiene este de aquí y tiene este otro de acá, que es más bonito. Los dos sí. Son preciosos. Esto está hecho con hilo de oro. Está precioso. Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo. Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya. Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día. Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya. Gracias de nuevo por ver nuestro video. Hasta la próxima, y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer.